Ser podcast. Con Franco se vivía mejor. Fantástico el tema Con Franco se vivía mejor del grupo Los Caudillitos. Se preguntarán ustedes dónde me encuentro. Pues mire, me encuentro en un lugar donde el tiempo no es que se haya detenido, es que ha dado marcha atrás, ha hecho el saludo romano y se ha puesto a cantar el Cara al Sol con autotune. Estoy en el auditorio de la Fundación Francisco Franco, en la que tal vez vaya a ser la última edición ya del Festival de la Canción Franquista. Es un recinto que es una mezcla entre el Benidorm Fest y una misa de campaña, que hay banderas, hay uniformes, hay un merchandising que haría llorar a cualquier historiador, camisetas con la cara de Franco piselada, sin piselar, vinilos de himnos remasterizados, una edición limitada de castañuelas con el escudo del águila. Y habéis conectado en un buen momento, estudio central de Gran Vía 32, Cadenita Ser, porque ahora llega una de las actuaciones más esperadas, la actuación de Las del Valle, con Pilar Cuelgamuros liderando el cotarro. En principio habían anunciado que iban a interpretar la muy esperada Te lo juro por la sección femenina, pero ha habido un cambio de última hora, seguramente para complacer a las decenas de niños que abarrotan hoy el auditorio de la Fundación. Pues a ver qué tal suena esta sorpresa de Las del Valle. Franco, que tiene el culo blanco, porque su mujer lo lava con Ariel. Doña Sofía lo lava con lejía, mientras el Borbón lo lava con jabón. Por España, la bendita España. ¡Viva! ¡Viva el teniente coronel Tejero! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Arriba España! ¡Viva! I fell in love again. All things go. Drove to Chicago. All things know. We sold our clothes to the state. I don't mind. I made a lot of mistakes in my mind. You came to take us. All things go to recreate us. All things go. We had a mindset. All things know. You had to find it. All things go. I drove to New York. Semana potente en el ámbito informativo. Hans-Günther Kellner es corresponsal en España de la radio pública alemana de Deutschlandfunk. ¿Cómo estás, Hans? Hola, muy buenos días. Aléjate, Hans. Yo estoy ya lejos, estamos a metro y medio, ¿no? Sí, tienes un buen catarro, ¿eh? Está genial, sí. Pues, Como que genial, esto es un error de traducción. Hombre, genial no está. Ya, pero mira, en alusión del tema que vamos a hablar más tarde, es interesante. Eso es verdad, sí. Es interesante tomarse el tiempo para estar mal. Mathieu de Tallac informa desde nuestro país para el diario Le Figaro, el diario que entrevistó a Juan Carlos I. Sí, el magazine, sí. ¿Qué tal, Mathieu? ¿Cómo estás? Ana Fuentes fue corresponsal en París, en Nueva York también, en Pekín. Actualmente presenta Hoy en el País, que es el podcast diario del periódico. Hola, Ana, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Buenos días. Y desde Roma, el corresponsal en Italia y el Vaticano del país, Íñigo Domínguez. Hola, Íñigo. Hola, buenos días. Y dime, por Dios, Íñigo, que has escuchado el disco de Rosalía, que lo consideras una obra maestra, porque si no, no eres nadie en España. Me alegro de no estar en España y no ser nadie, porque, bueno, ¿existen los discos además? O no? O sea,
Pues, en vinilo, sí, etcétera, sí, ¿no? hasta el punto de que el vinilo de Rosalía tiene más canciones que la versión que se puede escuchar en plataformas. ¿Ah, sí? Es que no te enteras, Íñigo, de verdad. No, sí, o sea, lo que me ha llegado es que se han puesto de moda ser monja, que ya me hace muchísima gracia. Pero, Visto desde el Vaticano, ¿no? creído realmente, pero bueno. Ya, o sea, ya. de eso se está hablando ahora en España, me da la sensación, ¿no? Son Ya. dos grandes debates. Sí, sí. ¿Habéis hecho alguna crónica vosotros del disco de Rosalía, Mathieu? Javi? No he podido porque estaba mal, y además es que en Alemania hay muchísimas crónicas del disco ya. Es decir, hay overbooking en nuestra radio. Creo que en esta semana se han publicado ya 3 y están todos A favor. a favor, sí, el mejor álbum del año y todo eso. Es tanto que la expectativa cuando por fin lo recibes, y ayer lo recibí a las 22:30 más o menos. ¿Cómo que lo recibiste? El vinilo. Ah, ¿que lo has comprado en vinilo? Hombre, claro, es que sí son 3 canciones más. Y pero bueno, además no sabía que teníamos un fan. yo tengo una edad en la que uno se compra vinilos. Aunque yo no estoy seguro si esto del vinilo es para subir la edad del público, o si porque es que si tú vas a comprar carretes para una cámara, por ejemplo, hacen cola gente joven, es decir, igual de los vinilos también tiene que ver con eso. Pero la expectativa que crean tantas críticas positivas es muy alta, y entonces uno se queda un poco, igual habrá que volver a escucharlo una segunda vez. La pregunta es si todas las críticas son positivas porque hacer una crítica negativa te deja fuera, o porque el disco es la obra maestra que todo el mundo dice que es, pero hay una sobredosis. No sé, yo he estado buscando... Te las ganas casi, ¿no? Bueno, yo no sabía que era parte, o somos parte de una cosa que se llama marketing narrativo experiencial. Vamos, que estamos dándole publicidad todo el rato, y que con los silencios en todo este mundo saturado de ruido, y manejar los tiempos y saber cuándo tienes que hablar de un tema, cuándo no, o sea, te lo están imponiendo desde fuera un poco. Entonces, no sé si es mejor ser partícipe o no, pero el caso es que... ¿Cómo se llama la técnica? Marketing narrativo experiencial. O sea, al final lo que era promoción antes, ahora es parte del discurso artístico. De todas formas, los que en Alemania querían preparar algo sobre la salida del Libro del Rey lo tenían fatal esta semana, porque nadie quería hablar del Libro del Rey, todos en Alemania querían hablar de Rosalía, del ex-rey, ¿no? ¿Ibas a decir, Matías? No, iba a decir que es que lo está haciendo objetivamente bien. O sea, no hay tantos fenómenos... La reina de la música, ¿no? No hay tantos fenómenos mundiales como Rosalía. No sé, no es tan fácil sacar a Björk en un tema, no es tan fácil tener tantos invitados y hacerlo bien y sorprender cada vez, ¿no? Yo no he hecho nada porque lo suelen hacer los especialistas en Radio France, en la radio pública francesa. La han entrevistado media hora, con lo cual han sacado un programa de 1 hora. Y es realmente interesante porque además tiene pues su propia reflexión, como muchos artistas, pero la hace bastante bien sobre sus fuentes, sobre la organización de su disco, que dice que tiene 4 movimientos. Es interesante escucharla cantar lo primero, pero también escuchar pues lo que cree que aporta, y a veces tiene pues la modestia de decir eso. Bueno, no es la primera en decir eso, pero mensajes, yo no creo mucho en mensajes, que cada uno, sobre las cosas de religión que decías con Íñigo, pues deja libre al oyente en este caso, ¿no? Íñigo, tú lo vas a escuchar por lo menos, ¿no? No, es que a mí no me interesa nada Rosalía. O sea, ya sé que esto no es muy popular decirlo, pero es que o sea, nunca me ha llamado la atención. O sea, pese a los esfuerzos colectivos, que decir que vamos a soportar una turra de Rosalía de aquí hasta el verano, lo sabemos todos, y es una especie de penitencia. En ese sentido sí es adecuado que se vista de monja, ¿no? Porque es una penitencia que vamos a sufrir todos. Pero eso no es lo pero ¿no? sé, pero es una opinión personal. O sea, a mí no me gusta otra música, y tampoco entiendo que muchas veces estoy fuera de la actualidad, y este es un ejemplo más, ¿no? Pero no sé, y luego que me parece muy bien al que le guste y todo, pero no sé, en estos fenómenos, hombre, está claro que es una estrella, pero yo creo que al haber alguien que destaca así, pues digamos que absorbe toda la atención y se monopoliza la atención, pues eso, en una solo artista, ¿no? Y durante mucho tiempo, además, que eso es lo llamativo, y supongo que
es mérito de la habilidad de su departamento de Yo marketing. Sostener la ahí, atención durante tanto tiempo, ¿no? Pero es algo más que una celebridad, o sea, yo creo que tiene un aspecto de artista contemporánea en el sentido de que pues innova, o sea, está presentando canciones, clips que no existían, o sea, no es una creación de laboratorio para tener el mayor éxito. A mí me resulta pesadísimo. Vale, eso ya es bien, justo los personales. Y es que, no sé, a lo mejor es porque lo demás es un páramo de creatividad, es la única que destaca, no lo sé, pero habrá más fenómenos musicales en el mundo, digo yo, pero vamos, quiero decir, es mi opinión personal. No, yo te entiendo, ¿eh? Además no es que se usan unos adjetivos y una manera de contarlo que piensas, joder, como el próximo disco sea mejor, se ha acabado el diccionario para decir cosas de él, ¿no? En vuestros países, en Alemania y en Francia, ¿hay algún estrellón, digamos, no sé, cuál sería en el terreno de la música? Yo creo que ninguno, ¿no? Michael Hasselhoff, ¿no? En Alemania gusta mucho. Pero es americano. No, la verdad es que ahora, la música pop, digamos, alemana a mí me parece terriblemente mala. Es a nivel de Operación Triunfo, quizás, de aquí. Es horroroso. Ahí el problema es con algo que realmente tú puedes decir es horroroso si lo conoces, por lo tanto lo has consumido, lo has escuchado. Es un poco como Íñigo, que dice que no me interesa Rosalía, pero a la vez constatar que no merece la pena dedicarle tiempo, ¿no? Y es como que pasa con los malos autores, que no las sueles leer, pero deberías leerlos para poder constatar que son malos, ¿no? Entonces, con la música... Hay tantas cosas que debemos hacer hoy. Justo, son todos deberes, de verdad. Así es. El modo correcto de poner la cafetera, el modo correcto, o sea, es cosas que debemos hacer constantemente. Pero con el tema de Rosalía, yo creo que sí es una artista excepcional. El disco destaca muchísimo talento. También creo que es un poco, es decir, esas comparaciones con Hildegard von Bingen o Teresa creo que aquí se llama Santa Teresa, ¿no? De Ávila, es decir, con el misticismo, pueden ser acertados, pero también a la vez son un poco exagerados y busca esto en el disco, además. Pero sí, es una artista excepcional quizás, y es muy joven, es decir, madurando. Todavía queda mucho por esperar de ella, creo yo. Yo creo que hay una cosa, hay franceses que sí son mundialmente conocidos, pero a lo mejor no piensas que son franceses. Todavía. No, la pregunta que has hecho. Sí, claro, pero si te, digo, te ha dolido la pregunta. Si te digo David Guetta, Daft Punk, a lo mejor no piensas en Francia lo primero, ¿no? Sí, porque es una música que es electrónica, es otro género, o Gims en el rap, música urbana, ¿no? Pero es que además Rosalía creo que tiene un poco... Bueno, yo estaba pensando en Dalí ahora, ¿no? De ser ultra local para ser universal, ¿no? O sea, se ve que es española, se ve que es catalana. Y en este disco se ve que es europea, eso, ¿no? Europea, además. Y se ve que es europea, efectivamente. Sí. Bueno, ya que estamos hablando de Francia y de personajes franceses, háblanos de tu compañero de Le Figaro que entrevistó a Juan Carlos I. ¿Cuántas veces te han preguntado por él esta semana? No, bueno, entrevistó. Creo que le ha dejado las llaves de su casa en Abu Dhabi, que está en San Juan Carlos, ¿no? Fue ahí, sí. No, a mí lo que me ha sorprendido de las entrevistas, dio una a Le Figaro, al magazine, fue en este caso, me sorprende o sea, yo creo que no tiene ningún asesoramiento de comunicación, ¿no? ¿Es el rey o el periodista? El rey. Es un señor al que le das un micrófono o vienes con un bloc de notas y un bolígrafo y apuntas lo que te va diciendo. A ver, que es muy campechano, Matías. Sí, pero lo que más me ha sorprendido, porque me pareció el disparo en el pie más claro, es que había un consenso, a lo mejor no absoluto, pero bastante general de los historiadores, en destacar, más allá del 23F, lo que aportó en la transición, en la democratización de España, renunciando poco a poco a los poderes que sí recibió de la dictadura, o contribuyendo al diálogo con el PC, participando en la legalización del Partido Comunista. Y ahora viene y dice
que más o menos la democratización le vino como una última voluntad, una instrucción de Franco. Con lo cual, aparte de medio rehabilitar a Franco, que parece de muy mal gusto para cualquier observador internacional y español, también se quita protagonismo a sí mismo, ¿no? Parecía que él, su propia voluntad era de renunciar al poder que recibía. Y ahora más o menos nos dice que bueno, que también venía de la voluntad de Franco. Que creo que el libro lo escribió o lo dictó a la escritora que realmente lo redactó en francés. Creo que originalmente estaba escrito en francés. En Francia, ¿cómo se contempla? Se le contempla como algo exótico, ¿no? Un rey. Sí, bueno, un rey y un Borbón, ¿no? Un rey y un Borbón, aquí en el país de la República. Nosotros les hemos cortado la cabeza, pues... Por cierto, lo de se disparó en el pie no es un buen comentario. Es verdad, no. Hay 2 páginas sobre disparos también. Sí, otro disparo. Bueno, pues no sé cómo decirlo, pero un autoboicot se dice en psicología ahora, ¿no? Pues sí, no, en Francia pues ha tenido bastante eco. Bueno, también, evidentemente, porque la coautora, no sé cómo llamarlo, entrevistadora es francesa, porque está esa cosa rara también de sacarlo primero en Francia, que también ella sacó, no sé si os acordáis, un documental que era, creo que coproducido con la televisión española. Eran tiempos de Rajoy y el PP no estaba contento porque salían destacados dirigentes socialistas, pero no salía tanto del PP, o en fin, y que Televisión Española lo tuvo en un cajón, y para verlo había que verlo en la tele francesa, ¿no? Es la segunda vez que ocurre, con la misma autora, de hecho, que sí hay que ir a Perpiñán para saber del emérito. Pero a ver, aquí el tema no es que haya salido en Francia por casualidad, está calculado porque aquí el rey no ha querido conceder entrevistas en las que el periodista pudiera conocer su contexto y preguntarle por regalos millonarios, cobro de comisiones, los millones que le pasó a Corina, porque es que él se refiere incluso a sus amantes como deslices. O sea, hay luego unos agradecimientos al dictador Franco que jamás se había atrevido a llevar tan lejos. Pero el problema es que el periodista del Figaro no ha hecho su trabajo. Es una loa, es muy sorprendente, porque ahí directamente habla de él como si fuera un personaje de Shakespeare abandonado por su entorno y que no ha sido comprendido justamente en la historia de España. Realmente es bochornoso desde el punto de vista periodístico. Desde la primera frase. Sí, entonces, el problema, es que el problema que tenemos es que si das entrevistas y el periodista va a favor de obra, no está haciendo su trabajo. Además, a mí me sorprendió mucho porque el Figaro, puedes estar más de acuerdo o menos con su ideología o su línea editorial, pero tiene lo que llaman en Francia grandes reporteros, ¿no? Y gente que se dedica a hacer perfiles y que es gente con mucha experiencia. Y yo buscaba la firma de esta primera entrevista que concedió y la verdad es que es una persona con experiencia. Entonces, es muy sorprendente que haya caído en algo que es de primero gabinete de prensa, te endosa un dossier, ¿no? Que no haya querido, porque si encima lo ha hecho a sabiendas es aún más grave, ¿no? Bueno, lógicamente le han buscado a propósito, no van a buscar uno claro, que sea, ¿no? Sí, pero al final eso dice mucho de que el tener experiencia no necesariamente hace que hagas una información con textura, ¿no? Sí, hay dos cosas de todo lo que ha ido contando también María Manjabacas esta semana en la SER, leyendo el libro. Hay dos cosas que me han sorprendido. Una, que a su hija Elena le pusiera ese nombre porque era el nombre de una princesa con la que le hubiera gustado tener una relación. Me parece de es un disparate. Sí. Y lo otro es eso que dice los medios me han adjudicado una decena de relaciones extraconyugales, la mayoría completamente ficticias. Es como lo de Rajoy, ¿no? Es todo mentira salvo algunas cosas. Claro, pero y el tema es que aún le quedan entrevistas, aún tiene que dar una en la televisión francesa. ¿Tú crees que irá al hormiguero algún día? ¿O? Pues mira, no lo sé, pero al final estará entre iguales o entre personas afines, ¿no? Pero es terrible porque al final, si no lo leemos como un intento de lavar su imagen y una campaña que nos deja a todos mal, porque aquí ha habido dinero del erario público que no se ha explicado
¿dónde está? Entonces, Y yo creo luego- que esto es muy serio. O sea, podemos frivolizar y hablar de la entrevista ya te digo, y sí, lo sí. tonto de ir a Abu Dhabi a no preguntar lo que tienes que preguntar, pero al final aquí hay una inviolabilidad de la figura de un rey emérito que no nos permite aplicar el sistema Que tiene casi una legal, docena de ¿no? causas. Bueno, Claro. en fin. Íñigo, me parece que estabas por ahí hablando. No, No, estaba- no, vale. No, antes se lo he dicho cuando estaba hablando Ana, ha dicho muy bien, pero en plan... En plan eufórico, vale, de entusiasmo. Hooligan, sí, porque En plan- estaba de acuerdo con ella, pero Vale, no Yo era creo para que intervenir. Tanto la entrevista como el libro, yo creo que la coautora evidentemente la ha elegido, y creo que más que por nacionalidad, por personalidad, porque la autora ya había escrito una biografía, un par de biografías del rey Juan Carlos, y ella confiesa su admiración juvenil por la figura histórica del rey. O sea que ha elegido quien le entrevista, Claro. y es una coautora, por lo cual es la visión que él quiere dar. Y ella no se va fuera de eso, no hace un trabajo de fiscalización, y creo que ni siquiera lo reivindica. Pero también lo hemos visto en las biografías mismamente en el manual de resistencia de Sánchez, y lo comentamos aquí. Al final, el que te escribe eso, pues al final está a favor de un programa y de una línea. Vale, pero yo hablo de los periodistas. Es Y que bueno, eso no con tiene el nada que ver. compañero no Es que es no podemos hacer hablar. tu trabajo. Hans, ¿por qué estás tomando notas? Me estás poniendo nervioso. No, lo la haces verdad es que nunca estoy esto. apuntando, pero bueno, ya que me preguntas, no me preguntas. No. Pero aún así, aprovecho. Te estoy viendo de reojo y digo, pero si Hans nunca hace esto y estás con... No, yo lo hago muy a menudo, que hago así apuntes. Vale. Eso es la ventaja de hacer radio, que nadie lo sabe. Entonces no te ven, y entonces durante... Mira, de entrevistas hecho, hago me apuntes. acaba de recordar que cuando Forges de vez en cuando venía, creo que a la ventana, cuando Dibujaba. estaba, dibujaba mientras hablaba. Qué bonito. Y luego se marchaba y dejaba el papel. Y yo me los llevaba siempre. Sí, Los qué tengo bonito. guardados como lompaña esos Qué papeles. bonito. Yo me pregunto si, porque estamos claros, todos, el rey tiene una edad y en algún momento va a fallecer, y claro, todo el mundo tiene preparado ahí un trabajo que sale en el momento de que salga esa noticia. Yo me pregunto si cuántos de esos trabajos hay que volver a revisar después de la publicación del libro, porque desde luego sin el libro no puede salir eso, ¿no? Sin esa publicación. Hombre, lo que pasa es que acontecimientos históricos que estarían en esa necrológica tampoco cambian mucho, No. escuchando la versión de Juan Carlos, que es la versión que él quiere. Está preparando su vuelta a España, y de hecho dice Pero que ¿cómo es que el su único... vuelta si está en España? Claro, viene cuando Estar en quiere. España seguramente 5 meses y 30 días, ¿no? Que es lo que le permite no declarar aquí. Está muy bien calculado todo el calendario fiscal en este caso, ¿no? En todos los sentidos, pero que al final se ha atrevido a decir que es el único español que no recibe pensión Sí, después de joder, haber trabajado es 40 un años. insulto esto. Claro, es que por eso digo que son temas muy el serios, único pero está español que se ha atrevido a preparando robar. su redención, cuando para la Casa Real actual me imagino que es muy complicado el encaje. Eso es, o sea, Y está perjudicando en ese sentido a una institución que Sí. te puede gustar más o menos, pero que hace su trabajo, ¿no? Y eso es otro autoboicot, porque el libro, aparte de revisar eventualmente las necrologías, a lo mejor revisa su futuro, o sea, su vuelta, si no lo queremos llamar vuelta, permanencia, más allá de 6 meses en España. Pues hay gente que decía, oye, pues a lo mejor antes del libro, en un año y medio, él podía tener la esperanza de una especie de reconciliación, por citar el título del libro, ¿no? Ahora hay gente que lo ve más complicado, o sea, que mucho más complicado aceptar que viva a tiempo completo en España, en Zarzuela o cerca de ella. Sergio, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Es que ha salido la palabra necrológica y Sí. estaba escuchando, esperando. Sergio Fanjul, del País. Y me he acordado de que esta semana había una entrevista a Miguel Ríos, creo que de Carlos Marcos. Puede ser, sí, mi compañero. Sí. Y contaba Carlos que en El País le habían encargado que fuera preparando la necrológica de Miguel Ríos. Ajá. Y se lo dijo a Miguel Ríos. Y Miguel, pobrecillo, es tan buena persona, dijo, pues ve haciéndolo porque hay mucho que contar, le dijo, ¿no? ¿A ti la palabra necrológica te da mucha fobia? Bueno,
La verdad es que es curioso porque una vez leí un artículo en el que contaban que en Estados Unidos la necrológica y el obituario es un género muy respetado y que hay una asociación de escritores de obituarios que se dedican específicamente a eso y que reivindican ese género como el género más importante del periodismo porque es el que pone broche final a un personaje y que lo intenta contar en su magnitud completa, ¿no? Entonces, la realidad en España yo creo que es un poco más a salto de mata, ¿no? La gente, pues, ante algunos personajes sí que hay necrológicas preparadas, pero en la sección de cultura somos en buena parte enterradores porque se muere mucha gente de la cultura conocida, hay mucha gente de la cultura conocida, más que en otros ámbitos, no sé, como la ciencia o la sociedad, en fin. Entonces todos los días tenemos que hacer necrológicas de personas. Pero si se muere el rey, lo hace cultura, lo hace política, lo hace economía, yo creo que economía, ¿no? Lo hará nacional, ¿no? Nacional, ¿tú crees? Cultura, supongo que no, espero que no, pero hemos tenido grandes, eventos mortuorios recientes en la cultura, como la muerte de Mario Vargas Llosa, la muerte de Javier Marías, que generaron pues decenas y decenas y decenas de artículos, ¿no? Y siempre los que estamos ahí el día que sucede eso, pues es como un aluvión de curro muy tremendo, ¿no? Pero a diario estamos enterrando a personas en la sección de cultura. Que tú sepas, sé que me imagino que ahora te puedes meter con el teléfono y tal, que tú sepas, ¿está escrita la necro del rey o...? No lo sé. Hay un proceso por ahí, un esbozo de necrológica. No es mi negociado. Afortunadamente no es mi negociado. Pero preguntaré, supongo que sí, ¿no? Oye, tienes un libro nuevo que se llama Cronofobia, el miedo al paso del tiempo, la aceleración, la nostalgia, la edad o la muerte. Y lo escribes además en primera persona. ¿Esto desde cuándo te lo hiciste mirar? Bueno, a mí lo de la cronofobia, que es el miedo al paso del tiempo, me sucede desde que soy muy pequeño, ¿no? Desde que tenía 14 años empecé a tener una sensibilidad como especial al tiempo, y recuerdo que cuando empezamos el bachillerato yo le decía a mis amigos, carajo, que ya somos muy mayores, que esto va toda leche, que estamos creciendo, que todo cambia, y mis amigos decían, pero ¿de qué se preocupa este? ¿No? Que a esas edades la gente está preocupada en otras cosas, y así me ha ido acompañando toda la vida. Ahora que estoy en la mediana edad, es un momento muy cronófobo para todo el mundo, ¿no? Todo el mundo se plantea comprarse un descapotable, hacerse un tatuaje, y hacer revisión de dónde está en la vida, tal. Pero a mí esto me lleva pasando mucho tiempo, ¿no? Incluso la gente me decía, si eres muy joven, ¿por qué? Pero no creo que la cronofobia tenga que estar asociada a una edad, sino que se puede sentir todo el rato, ¿no? Porque es el miedo a esta fugacidad de las cosas, ¿no? Que a mí me parece muy raro que a la gente no le preocupe más. Que la cosa... Hay gente, no sé, mi pareja Liliana, un saludo, dice, bueno, a mí lo del tiempo no me preocupa. Y yo, pero ¿cómo puede ser? Si es que es tremendo. Si nos estamos muriendo. Claro. ¿No? Y además hay una cosa muy particular de la cronofobia, que es que normalmente las fobias responden a un objeto del que te puedes separar, ¿no? Si tienes miedo a las arañas, pues te puedes separar de las arañas. Y si tienes miedo a las alturas, pues te puedes permanecer alejado, ¿no? Pero del tiempo es imposible. ¿Y esto tiene que ver con tu profesión, con la información, con la actualidad, con el ritmo? ¿Tú crees que hay ahí...? Bueno, desde luego, esta sensación de fugacidad yo creo que se acentúa con el tema del periodismo, ¿no? Ya alguna vez he hablado con algunos periodistas y me decían, ¿tú qué te da rabia de morir? Te decía, no saber lo que dice el periódico al día siguiente, ¿no? ¿Qué va a decir? No, claro, estamos en esta vorágine de chorro de noticias y de sucesos que dices, esto un día se va a acabar y no solo es que yo me muera, es que no voy a saber qué pasa al día siguiente, claro. Ni qué va a decir la portada del periódico. Igual hay una necrológica, ¿no? Sobre mí, ¿no? Igual es un pie de página, o igual es primera página. O igual no hay, ¿sabes? Claro. Pues eso tiene que ver con el famoso FOMO, ¿no? El fear of missing out, que no te quedas sin saber lo que pasa, es lo que decíamos ahora de Rosalía. Claro. Parece que si no escuchas el disco, si no tienes una opinión, que además parece que ha de ser obligatoriamente positiva y tal, pues es que estás fuera. El tiempo te pasa por encima. Y además, no sé, quiero hacer una digresión. Hablando antes de lo de Rosalía, yo pienso que aparte de todo el overreading que hay sobre el disco, sobre sus ideas, sobre el giro católico, sobre la producción, sobre el rollo sinfónico, se deja de lado el hecho de que bien canta Rosalía, sí, ¿no? Es una gran intérprete. Es el fenómeno lo que importa, ¿no? A mí es lo que más me gusta del disco, más que la producción, las bases musicales, es que es prodigioso su voz, ¿no? Y eso te parece que ya no importa, ¿no? Pero bueno, esto era... Ya. Que en esa entrevista Miguel Ríos decía otra cosa, que por cierto, Miguel estará escuchando seguramente, desde aquí un abrazo fuerte, porque además la entrevista era entrañable también.
decía que desde hace hace unos pocos años, él tenía la sensación de que no podía perder el tiempo. O sea, que cualquier cosa que hace, sabes que se lo planteaba como diciendo, ¿merece la pena que yo gaste un tiempo haciendo esto? No, pues a lo siguiente, ¿no? Eso a ti te pasará desde pequeño. Sí, bueno, pero yo creo que eso ahora es muy cultural, ¿no? Todos estamos... O sea, la cronofobia es una cosa personal, pero en el libro también quiero hacerla extensiva a una cosa social, que es las malas relaciones que tenemos con el tiempo, ¿no? Pues tenemos miedo al futuro, estamos enfermos de nostalgia hacia el pasado, y también en nuestra vida cotidiana tenemos una mala gestión, muchas veces, como digo, propiciada por cómo está montado el mundo, con el tema de la ansiedad, de la querer hacer las cosas, de querer medir el tiempo, de la hiperproductividad, el culto a la productividad, estar siempre midiendo. Bueno, ahora parece que no podemos dejar ningún espacio de la vida sin que sea productivo, aunque sea tiempo de ocio, ¿no? E incluso el tiempo de ocio tiene que ser productivo y no puedes dedicarte al dolce far niente, sino que tienes que estar teniendo experiencias alucinantes que luego compartir en las redes sociales, ¿no? Y saber que cuando ha acabado el fin de semana o las vacaciones o lo que fuere, has aprovechado, ¿no? El concepto de aprovechado, ¿no? Y has estado haciendo algo y no has estado pues tumbado en el sofá sin hacer nada, ¿no? Entonces... Oye, yo no sé si esto es cronofobia, pero hace unas semanas aquí, yo creo que fuera del micrófono, estuvimos hablando de algunas observaciones que hacemos en nuestro entorno personal, y uno es en España lo veo muy acentuado la ansiedad por poder jubilarse. Es decir, que perdona, déjame poner a la audiencia en contexto. Porque creo que fue fuera del micrófono, ¿no? Sí, creo que sí. Pero voy a decir lo que tú dijiste. Bueno, si no mientes, me parece bien. Corrígeme si me equivoco, pero decías que a los españoles lo que más nos gusta es estar sentados en una terraza hablando de cuánto nos queda de jubilación. Bueno, más o menos, sí. Puede ser, sí. Vale. Era la época, hay que decir, era la época del verano y tal, cuando yo sufría mucho la terraza de abajo de mi casa. Perdona, Ana, ¿tú has mirado cuánto te queda de jubilación? Yo no he mirado, pero vamos... Me sé la cantinela de cada verano de Hans con las terrazas y el ruido. Quiero decir que puedo entender esa línea de pensamiento de Hans. Pero volvemos al tema este a partir de 45 años la gente empieza a mirar mucho a su jubilación como si esto fuera como la entrada al paraíso o algo así, ¿no? Y yo pregunto a la gente entonces, ¿pero de verdad? Ahora tienes 45, quieres tener 67 ahora y quieres perderte todo ese tiempo, ¿no? Justo yo tengo 45, así que... ¿Ves? Pero tú crees, Hans, que esto es algo muy español. No lo ves en Alemania. Bueno, yo vivo mucho tiempo ya en España. Claro. Y entonces hay muchas cosas que tú piensas que ocurren porque estás en España. Yeah. Es como con el fontanero, que tú piensas que es imposible que alguien arregle tan mal una cosa y echas la culpa al país. Y luego ves que lo mismo ocurre en Alemania también, ¿no? Cosas así. Es decir, las cosas malas que te ocurren sueles echar al país donde vives. Y me ocurre también lo contrario. Los problemas que tiene mi madre con la seguridad social o con la sanidad en Alemania, siempre digo, eso es imposible que ocurra en España hasta que tú mismo vas al médico y te ocurre algo. Pero tú no te recuerdas a ti mismo con 45 años pensando en la jubilación. No, porque no me daba tiempo. Pero ahora sí me pasa, y también me pregunto si la gente realmente quiere jubilarse o tiene miedo a la velocidad de los cambios a las que estamos asistiendo. Es decir, realmente llego con mis facultades, con mi esquema mental bien a la jubilación, o me van a atropellar un montón de cambios a las que yo no podré adaptarme, ¿no? Sí, yo creo que lo que puede pasar en la jubilación, y supongo que le pasa a mucha gente, es que aupados en un tren que va muy rápido, de mucho ajetreo y de una vida muy, muy agobiante, cuando llega la jubilación puede ser como quedarse en el vacío, ¿no? Como el coyote del correcaminos que sale del precipicio y se queda como, wow, estoy en el aire pero me voy a caer, porque de repente el tiempo queda a completa disposición del jubilado, ¿no? Entonces, por ese lado está muy bien, ¿no? De disponer del tiempo, pero creo que hay mucha gente que ha rellenado su vida con cosas laborales, por eso habría que deslaboralizar la vida, ¿no? Dicen, y esto que puede que ocurra si si el trabajo lo empiezan a hacer las máquinas, ¿no? Que haya que vivir de una manera en la que el trabajo no sea tan central, pues entonces, claro, cuando la vida está tan laboralizada, cuando el trabajo desaparece, pues
te quedas sin nada que hacer, ¿no? Y te vas a mirar una obra, ¿no? Como a ver cómo trabajan otros, ¿no? Bueno, pero no es que desaparezca el trabajo también. La nueva generación, la generación Z, una de las características es que valora más el tiempo libre que el trabajo, ¿no? Sí, de eso hablo en el libro, del debate sobre si es más importante tener tiempo o dinero, ¿no? Y hay mucha gente que piensa que ahora prefiere tener un trabajo peor pagado o dedicar menos horas al trabajo y tener más tiempo libre, que considera como la esencia de la vida, ¿no? Vimos en Estados Unidos el fenómeno de la gran renuncia después de la pandemia, que mucha gente, no sé cómo, pero renunció a trabajar. No sé si tenían ahorros o cómo fue, pero es que esta es la diferencia, de personas. Sí, pero esto a veces es una manera de exculpar a la generación Z, sobre todo el desencanto. Ellos lamentablemente saben que les va a ser muy difícil comprar una casa con un sueldo normal, prefieren ganar todavía menos porque saben que van a estar de alquiler, pero valorar más su tiempo libre, ¿no? Y luego todo esto del tiempo también tiene una vertiente política, porque siempre que hablamos de la gestión del tiempo parece que hablamos de la vida íntima, ¿no? De cómo nosotros nos relacionamos con él, pero por ejemplo, la derecha ahora habla mucho de la libertad y de una forma, a mi juicio, un poco adolescente, y la izquierda parece que ha renunciado a disputar ese término, pero a mí me parece que, por ejemplo, cosas como la reducción de la jornada laboral, que está ahí empantanada, o la subida del salario, son luchas por la libertad, porque esos ámbitos, esas instancias aumentan la libertad, ¿no? Y también aumentan el control sobre el tiempo, la soberanía sobre el tiempo personal, que es una cosa fundamental en la vida. Íñigo. Hola Sergio, ¿qué tal? Yo también soy cronófobo. Suena como decir que soy cronopio o Cortázar o algo así. Así que te entiendo perfectamente. Y bueno, tenía una pregunta rápida y otra más, digamos, más sesuda para que te explayes. Pero la primera es, ¿cómo has gestionado el tiempo? O sea, ¿de dónde has sacado el tiempo para escribir un libro teniendo hijos y siendo periodista? Pues la verdad, eso me se pregunta mucha gente. Sin dormir, imagino. De hecho, tú cuentas en el libro que viniste a este programa con una cosa que tiene que ver con el libro, y dices algo así como lo que no sabía Javier Pepino, que yo estaba escribiendo un libro mientras estaba haciendo esa entrevista. Claro. Pues no lo sé, yo es que tengo tengo la virtud de que escribo muy rápido. Y entonces por eso puedo escribir muchas cosas, pero bueno, no... si eres periodista, pues ya lo sabes, Íñigo, escribe más rápido. Entonces, no sé. Sí, es verdad, ya sabes, hay dos clases de periodistas, el que escribe rápido y el que no es periodista. Pero no sufres escribiendo. No sufres escribiendo. O sufro antes. Antes de ponerme a escribir sufro, digo, pero una vez rompo la primera barrera, ya entro... ¿Y la pregunta del lucimiento, Íñigo? Bueno, sí. Es que, bueno, a mí también como me preocupa el tiempo. Una vez me pidieron escribir también una cosa sobre el tiempo en el periódico. Bueno, estuve leyendo varios libros que habrás leído tú seguramente. Y hubo una cosa que me llamó mucho la atención de todo lo que leí, que era la simultaneidad, que esto es de ahora, ¿no? Aparte de la velocidad, obviamente, la simultaneidad. ¿Por qué? Porque antes cada uno vivía en una esfera temporal distinta. Y lo que me llamó la atención es que esto empieza a cambiar, es decir, el hecho de que tengamos una hora común empieza a cambiar con los trenes, porque se necesita que haya unos horarios compartidos y porque si no es un caos, ¿no? Pero entonces, cuando se empieza el primer tren en 1830 Liverpool-Manchester, pues era un lío los horarios. ¿Por qué? Porque cada pueblo, no cada ciudad, cada pueblo con su campanario tenía su hora y eran burbujas de tiempo distintas por todo el planeta, ¿no? Es decir, que cada uno era una isla de presente rodeada de un océano de pasado. Esto es una cita de alguien, ¿no? Es decir, que las cosas que ocurrían lejos te enterabas pues un día más tarde, un mes más tarde, un año más tarde o nunca te enterabas, ¿no? Entonces esto va cambiando hasta que se va unificando todo y vivimos la locura de hoy, que es todo simultáneo y además te enteras de todo al segundo, ¿no? Entonces, salirse de eso es una tentación fortísima y yo no sé si estamos ya preparados para eso, para salir de ahí, a lo mejor ahí de ahí la obsesión de la jubilación o de desengancharse del móvil, pero la tentación es de bajarse de un tren alocado en el que vivimos, pero yo no sé si esto tiene vuelta atrás. ¿Tú cómo ves todo esto? Pues es curioso la historia de cuentas, porque también se relata en el libro cómo efectivamente hubo un tiempo en el que cada lugar tenía su hora local, su tiempo local, que dependía del sol. Y entonces el mediodía en un pueblo era cuando el sol estaba en el cenit y en otro pueblo pues tal. Entonces cuando la gente iba de un pueblo a otro pues cambiaba de hora, pero como iba muy lento, como iba a caballo o a pie o en carro, pues tampoco importaba demasiado. Y efectivamente, como has contado, cuando empieza a haber trenes y cosas muy rápidas, pues hay que sincronizarse, ¿no? Y entonces el tiempo mecánico, el tiempo de reloj se va convirtiendo como en una especie de red y de telaraña que engloba a todo el planeta.
y con relojes cada vez más precisos, porque al principio los relojes pues marcaban las horas, pero luego hace falta que marquen los minutos y los segundos pues para hacer el tiempo más detallado y para llevar a cabo operaciones más detalladas, industriales, o yo qué sé, en la bolsa ahora, o en fin, ahora necesitamos un tiempo que sea de una precisión muy fina, porque hay muchas cosas coordinadas de una manera muy fina, ¿no? Y entonces, efectivamente, el reloj mecánico acabó atrapando la vida de las personas, ¿no? Porque cuando antes vivíamos en una vida que estaba más centrada en los acontecimientos, y no en el reloj. Me refiero, el acontecimiento era que saliera el sol, el acontecimiento era que anocheciera, el acontecimiento era que hubiera cosechas, que no hubiera cosechas, los ritmos de la naturaleza para los que se supone que está hecho el ser humano, ¿no? Y ahora vivimos en un ritmo mecánico inventado, ¿no? Un tiempo inventado al que mucha gente, por cierto, cuando se creó, se resistía a subyugarse, ¿no? Y también fue muy útil, por ejemplo, para las empresas coloniales, para las conquistas, ¿no? Hacía falta un tiempo muy rígido que coordinara todo el movimiento con la metrópolis y todas las exploraciones planetarias, ¿no? Entonces, en esa jaula de usos horarios y de relojes estamos ahora presos, ¿no? Y efectivamente, como dice Íñigo, pues tenemos que estar atentos no solo a lo que está a este lado de la jaula, sino a lo que nos transmite por los barrotes hacia otros lados, ¿no? Qué bonito. Sí. Bueno, hola, Sergio. Hola. Yo estoy totalmente en tu longitud de onda, me he sentido muy acompañada, no sabía que era cronófoba, pero sí, totalmente. Creo que es una cosa de la edad, ¿no? De que de repente llega un momento que la vida te da una patada en el culo, te pone en el tercer tercio, ¿no? Y ya pues tienes que... Pero eso, y también desde que vi a Woody Allen diciendo me muero, y le dicen, pero ¿qué te pasa ahora? Y no, en general, me voy a morir, ¿no? Bueno, a mí me interesa mucho esto que dices de la dimensión política del tiempo. Tú has estudiado mucho la desigualdad, tienes un libro sobre eso, la pobreza y tal, y me interesa mucho cuando hablas de, pues eso, recuperar el tiempo propio frente al del trabajo, de las obligaciones, pero al final una persona no puede empezar esa revolución cuando es precaria o cuidadora o no dispone de su tiempo. Claro. Es que de hecho yo creo que una de las definiciones más básicas de la precariedad, del precariado, como se llama ahora, es el no poder disponer del propio tiempo, ¿no? Fíjate que los trabajadores más precarios tienen que estar siempre disponibles, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en los riders, o en la gente que depende de las llamadas, los autónomos que dependen de llamadas de curros que salen aquí y allá, o que tienen que tener varios trabajos. Es gente que no puede planificar su tiempo ni a pequeña escala en el día y, por supuesto, a gran escala, ¿no? La vida como un todo, ¿no? Un proyecto vital, un trayecto vital. Entonces, la soberanía soberanía sobre el tiempo no puede haber, porque el tiempo siempre avanza fuera de nuestro control, ¿no? Pero cierta soberanía temporal sobre nuestra vida sí puede haber, y efectivamente la precariedad no está ahí. Y me gusta que Ana se haya reconocido como cronófoba, porque una de las misiones del libro es mostrar la cronofobia propia a los lectores. Hagamos autoayuda o terapia todos. Yo creo que hay muchos. De hecho, en el libro cuento cómo le diagnostiqué cronofobia a Mikel Erenchun en una entrevista, porque él no sabía que lo era. Pobrecillo. Y luego lo fue replicando en otras entrevistas, ¿no? Desde la mía decía, soy cronófobo, y eso se lo dije yo, ¿no? Entonces me gusta eso. A mí me parece muy bien que salgáis del armario los cronófobos. Yo no me he identificado como cronófobo. A lo mejor puede ser que no haya llegado o que no haya tenido aún esa epifanía, o puede ser que tenga un temperamento distinto. No tienes tiempo, Matías. Pues será eso. Sí, creo que soy demasiado, a lo mejor, preso del presente o futuro proximista, no sé. Pero luego me gusta mucho el estilo de tu escritura, porque nos consigues, para bien y para mal, meterte, o a mí por lo menos me has metido en tu cabeza, o he tenido esa sensación, ¿no? Que a veces es placentero, otras veces es un poco agobio. Pero gracias a estar o tener la sensación de estar en tu cabeza, entendí muy claramente cuando hablabas de tu infancia y de tu preocupación precoz por el tiempo, ¿no? Sin embargo, yo tenía la impresión de tenerla, pero de una forma muy distinta, que abordas cuando hablas de la muerte en el último capítulo. Y dices, claro, porque siempre nos preocupa no estar después de nuestra vida, ¿no? Pero a nadie le preocupa no estar antes. A mí sí que me preocupaba de niño. ¿Ah, sí? Pues entonces no sé si es por eso que no soy cronófobo, pero a lo mejor es por ser el último, el pequeño de 4 hermanos. Pero yo muchas veces pensé, ostras, hubiera
hubieran podido quedarse en 3 hijos, mis padres, y yo no hubiera nacido. Dices no existir, no haber existir. nacido en la época de Asterix, digamos. Pero ¿dónde estaba antes de vivir? Vale. Es una cronofobia inversa, digamos. Claro, no la vida después de la vida, después de la muerte, la vida antes de la vida, ¿no? Eras Mafalda. A veces eso no sé si Mathieu, eso me lo vaya puedes infancia. tipificar o como... o a lo mejor es un tipo de demencia, pero... No sé qué... Eso entra dentro de la cronofobia. No sé qué... O a lo mejor los que nos preocupamos más por eso nos preservamos de lo otro. No sé qué diagnóstico hacer. A ver, ahora estoy pensando que igual ahora viene la gente a contarme sus cuitas con el tiempo y tengo que hacer diagnósticos, ¿no? Pues no sé. Pero mira, hay una cosa que a mí me tranquiliza mucho, que hay dos formas, en filosofía hay 2 formas de ver esto del tiempo, y una es las teorías presentistas, que dicen que solo existe el presente y que el pasado y el futuro se diluyen y no existen. Esto no es compatible con la física de Einstein y demás, pero bueno, es otra historia. Y hay las otras, son las eternalistas, y lo que dicen es que todo está sucediendo al mismo tiempo y que es nuestra conciencia la que va pasando por ahí. Entonces el universo existe como un bloque. Y esto da mucha tranquilidad a mí, porque si todo existe a la vez, nuestra vida está existiendo entera todo el tiempo, y cuando muramos, pues en realidad no morimos, y antes de nacer tampoco importa, porque ya existíamos ahí, ¿no? Esto tiene algunas desventajas, como que yo, como cuento en el libro, cuando empecé a pensar en estas cosas de jovencito, tenía celos retrospectivos de una novia que tenía, porque me celaba de sus anteriores parejas, porque en ese mismo instante estaba sucediendo su pasado. Y ella estaba pues teniendo relaciones sexuales con sus exnovios en este mismo, o sea, a la vez, ¿no? Solo que yo estaba en este momento del tiempo, pero esos momentos del tiempo existían al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esto del eternalismo, que todo pase a la vez, pues tiene ventajas como que es un bálsamo para la inexistencia, pero también tiene pues sus cosas malas. Claro, hablas mucho también del edadismo en el libro, tiene que ver obviamente con el paso del tiempo, y tú cuentas esta historia que ocurrió en este programa, ¿no? Que tú habías entrevistado a alguien. Sí. Y ese alguien, además en una última página, te decía que prefería no decir su edad, prefería que no saliera en el periódico. Y entonces te llamamos al programa para esto, ¿no? Para determinar si era relevante poner la edad o no era relevante. Yo recuerdo que tú contaste, esto hace un año más o menos, ¿no? Tú contaste que no tenías, o sea, que no te habías fijado en el momento, que pensaste que era por vanidad, pero luego pensaste que a lo mejor era verdad que no era relevante. Pero ahora ya has llegado a la conclusión de que la edad... en el perfil, digamos, no entrevistado, siempre es relevante, ¿no? Sí, yo creo que sí. Bueno, es curioso esa anécdota, porque yo vine aquí a hablar de la edad cuando estaba escribiendo el libro, sin relación con el libro, y luego ese episodio de venir aquí y hablar con vosotros lo reflejo otra vez en el libro, o sea que como que es una cosa metaliteraria que me hizo gracia. Y efectivamente yo sí que pienso que la edad es lo que dije aquí aquel día, ¿no? Que es una variable sociológica de suma importancia, ¿no? Se habla mucho de la clase, del género, de la raza. La edad yo creo que es muy importante, porque no somos las mismas personas cuando somos jóvenes que cuando somos adultos, en cuestiones políticas, en cuestiones emocionales, en nuestra forma de ver el mundo. Y me parece muy importante. Y también decía yo que las personas tenemos muchas veces disforia de edad, que es que sentimos que tenemos una edad que no tenemos, ¿no? Y hablaba de las personas más mayores de mi familia, algunas tías mías que me decían, teniendo 70, 80 años, me decían, yo no siento que tenga 70, 80 años, yo siento que sigo teniendo 20 años, pero yo creo que esa es una ilusión falsa, ¿no? Porque yo tengo 45 y a veces pienso que soy igual que cuando tenía 25, y en algunos aspectos sí, pero creo que es una sensación ilusoria, que si realmente pudiera compararme, o si realmente lo pienso bien, no soy aquella persona. Soy otra. ¿Te parece bien? No sé si no sé si para bien o para mal. No eres, pero cuando tienes que hacer la declaración de la renta, ¿no os ha pasado la primera vez que dices, Dios, pero si yo no tenía que hacer esto, yo soy pequeño, ¿no? Claro. Y hago cosas ahora que también me dice mi pareja Liana que la vida adulta es una mierda. Pues efectivamente hago cosas con las que no siento ninguna conexión, porque pienso que son cosas de mayores, ¿no? Claro. Como la declaración de la renta, o muchas cosas de la crianza, ¿no? Y digo, bueno, si yo también soy un niño, ¿no? ¿Cómo estoy criando a otros? Luego está el fenómeno contrario, los viejóvenes, estos famosos, ¿no? Que es lo contrario. Pero es verdad, hay un juego, de hecho, social últimamente, que es plantear en una cena qué edad sientes que tienes antes de mirarte al espejo cada mañana, ¿no? Y hay gente que dice, pues yo es que sigo teniendo 18, o otros pues se sitúan en los 45, en los 40, ¿no? Pero es curioso, con la personalidad de cada uno va un poco esa edad, que me parece que es la edad genética, ¿no? Sí, yo además es curioso porque me sentía muy, muy, muy cómodo siendo joven, y otros jóvenes, compañeros y compañeras mías, parecía que estaban incómodos porque su
objetivo era llegar a, no sé, a tener un trabajo, a formar una familia, y de hecho luego vi como ellos crecieron y efectivamente llegaron a unas cosas de la edad adulta donde se encontraron en su salsa, ¿no? Ahora sí estoy bien, ¿no? Ahora ya tengo mi trabajo, pero yo al contrario, yo cada vez me encontraba más incómodo cuando iba creciendo y todavía lo estoy, ¿no? Y la juventud estaba como diciendo, aquí esta es la zona confortable, ¿no? Bueno, a esa gente habría que decirle, es una experiencia personal, yo cuando empecé a hacer este programa, siempre que venía alguien, todo el mundo decía, qué joven eres, todo el mundo, te hacía más mayor, hasta que un día dejaron de decírmelo. que esperen unos años que ese momento llega. Sí. Sergio Fanjul, que publica Cronofobia, el miedo al paso del tiempo, la aceleración, la nostalgia, la edad o la muerte, con la editorial ARPA. Sergio Fanjul, de 45 años. Exacto. ¿En Madrid, 45 años o no? Oviedo, 45 años. Gracias por venir, Sergio. Gracias a vosotros. Venga, hasta luego. Hans-Günther Kellner, Motiu del Tallac, Ana Fuentes, hasta la próxima semana. Íñigo Domínguez, hasta dentro de un ratito. Además tenemos que hacer un anuncio en tu sección de prensa local, un anuncio importante. Pero me atañe, o sea, me vas a despedir. En parte sí. Ve haciendo el petate, por si acaso. Hasta luego. Hasta luego. In my heart you pay no rent. In my heart you pay no rent. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.